Días, mis hermanos. Bueno, la palabra que se me ha dado es el Evangelio de hoy, que es Mateo 2, del 22 al 28. No, María. Del capítulo 2, el versículo del 23 al 28. Un sábado Jesús caminaba entre los sembrados y sus discípulos al pasar comenzaron a arrancar espigas de trigo. Los fariseos le preguntaron: oye, ¿por qué hacen tus discípulos algo que no está permitido hacer en sábado? Pero él les dijo: ¿nunca han leído ustedes lo que hizo David en una ocasión en que él y sus compañeros tuvieron necesidad y sintieron hambre? Pues siendo Abiatar sumo sacerdote, David entró en la casa de Dios y comió los panes consagrados a Dios, que solamente a los sacerdotes se les permitía comer, y dio también a la gente que iba con él. Jesús añadió: el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Por esto, el Hijo del Hombre tiene autoridad también sobre el sábado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, bendito Dios. Venimos reflexionando sobre el Evangelio de Marcos. Este es un evangelio que nos viene revelando paulatinamente a medida que van transcurriendo las lecturas quién es Jesús. Y hoy nos muestra esta situación que le pasó, porque en ese momento estaban llenos de leyes. Los fariseos, todo era ley, todo estaba prohibido. Y bueno, como sabemos nosotros que Jesús no vino a abolir la ley, sino a cumplir la verdad, pero de la manera de como Él lo sabe hacer, en amor. No ninguna ley que fuese opresora, que fuese, que le coartara su libertad. Entonces, recordamos aquí que el Señor no quiere que sigamos siendo esclavos. Para esa época que fue la más cercana como la esclavitud que vivieron en Egipto, ¿verdad? Y Él les hablaba ellos hablaban solo de que haber un día de descanso, pero que ese día de descanso era para poder amar a Dios. Entonces, como hablaba de que ese día debía dedicarse a Dios, surge esta reflexión que yo hacía, que es en la libertad donde podemos amar, porque el que ama es libre. Escuchaba un sacerdote una reflexión que decía, él ponía el ejemplo de que Jesús aquí cuando le hace esta reflexión, le dijo, ese fue el padre Fidel Oñoro, decía, lo que Jesús le dijo a los fariseos es como lo que decirle a un sacerdote: bueno, y usted no lee el evangelio, usted no lee el misal, sabiendo que él como sacerdote tiene que leerlo, y así les hace ver a ellos de que, bueno, si ellos son los de la ley, pero ¿qué es lo que leen en ella? Porque no la hacen son muy rígidos, ¿cierto? Entonces, la intención de este evangelio es recordarnos que la necesidad debe imponerse antes que la ley, porque él decía que en ese momento, leía yo una reflexión también sobre el evangelio donde hablaba que debería imponerse más bien la necesidad, que en ese momento era el hambre, y la enfermedad. Entonces ellos todo eso lo coartaban, que no podían sanar, no podían darle de comer, que es para este caso que los discípulos estaban arrancando las espigas para comer porque sintieron hambre, y según ellos no podían hacerlo. Entonces nos recuerda la palabra que Jesús es libertad. Él vino para darnos amor, para amarnos en libertad, para que nosotros aprendamos a amar en libertad. Recordaba yo que en estos momentos a veces hay amores enfermos, ¿verdad? Hay amores que nos coartan nuestra libertad, y debemos tener mucho cuidado con eso, porque eso ya son amores enfermizos.
porque Jesús nos dio libertad para amar. Entonces, ahí sí tenemos que revisarnos cómo estamos amando, cómo estamos haciendo las cosas. Otra cosa también es que todo lo que hacemos debemos hacerlo por amor y en libertad. Que lo que hagamos no es una carga. Yo el otro día le decía a la pupila, como les digo yo, para nosotros debe ser, debemos estar agradecidas porque contamos con un trabajo, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿tú lo haces porque te gusta o lo haces porque te pagan? Ahí está la diferencia, ¿verdad? Hacerlo porque me gusta. Yo le decía, yo te puedo decir muchas razones de por qué hacerlo, ¿verdad? Porque gracias a este trabajo, mira la bendición, por eso que necesitamos ser agradecidos, mira la bendición. Con eso puedes alimentarte, tienes para tu transporte, tienes para pagar tu arriendo, tienes para darte tus gustos. Entonces, tenemos que amar lo que hacemos, ¿verdad? Y hacerlo por amor. Y siempre, siempre recordar que Dios nos quiere libre para amar. Leía yo una reflexión también en cuanto al Evangelio que decía que ninguna palabra, ley o acción que oprima, margine o excluya puede tener el respaldo de Dios. Y la verdad que yo así también lo creo y lo comparto porque, miren, por lo menos los musulmanes, ¿verdad? Que en el nombre de Dios matan personas, no debiera ser. Y yo siempre he creído, si Dios es amor, Dios es libertad, ¿cómo que en el nombre de Dios matamos? No puede ser posible. Si Él es el que ha creado y engendrado vida. Entonces necesitamos de verdad amar en libertad, sentirnos libres en Dios, porque incluso en nuestra iglesia católica también hay mucho legalismo. Y a mí me pasó una situación, si de verdad si no es porque yo estoy crecida espiritualmente y de verdad que yo no voy en busca de ninguno, sino del Señor para encontrarme con Él en la Sagrada Eucaristía, yo no hubiera vuelto a la iglesia. Porque ese día yo no iba a servir. Entonces, como no iba a servir, yo me puse una blusita que no tenía manga. Y de pronto llegó una señora y me dijo, tú no puedes servir porque tú no tienes manga. Y yo me quedé así, yo dije, ay, Dios mío, bendito sea. Esa no era mi intención porque según el turno no era para mí, no me tocaba a mí ese día. Y bendito Dios, y mira a esa señora, y yo dije, bueno, ay Señor, perdónalo porque no sabe lo que dice, porque está bien lo que dijo. Ok, según la ley de la iglesia dice, debemos usar mangas, la cosa, pero fue la forma en que me lo dijo. Entonces yo sí dije, caramba, Señor, mira tú, menos mal que yo no vengo a buscar otra cosa que no es a ti, encontrarme contigo en la Sagrada Eucaristía. Porque de esa manera, y conozco muchísimos casos de precisamente una proclamadora un día tenía un vestido y tenía una rajita a los costados. Y dijeron que estaba en cuera. Y esa señora, Dios mío, como está en un grupo ahí, escribió unas barbaridades y se fue de la iglesia. No sé si hoy día todavía estará en la iglesia católica, pero por como ella salió de la iglesia, y ahí es donde dice uno, parece que se cambien de religión, que estamos llenos de mucho legalismo. Y sobre todo porque está bien que tú lo digas, pero como bien lo dice la palabra, necesitamos hacer correcciones fraternas, con amor. Hacerle caer en cuenta del error y que lo corrija. Pero de esa manera en que decimos las cosas, porque bueno, a veces a uno se le pasa, lo digo por mí también, porque a veces, no, se nos olvida que debemos hacer la corrección fraterna y con amor. Y eso es en todos los sentidos y en todos los ámbitos, que debemos hacer siempre correcciones fraternas y hacerlas con amor. Y la ley no debe imponerse antes que hacer una obra de caridad, porque por lo menos en este caso, los hombres, mira que Mateo sí lo dice, que había alguien mayor que el templo. Y Jesús le dijo, si comprendieron lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarían a los inocentes. Entonces debemos ser más misericordiosos, así como nuestro Padre lo es. Y bueno, no debemos seguirnos llenando de legalismo porque realmente a la final, ¿de qué nos sirve? Sí debemos cumplir la ley porque nosotros como cristianos debemos ser cumplidores de la ley. Para nosotros en esta época en la que vivimos,
pagar nuestros impuestos, impuestos de casa, carro, ser cumplidora, pagar nuestros servicios públicos. Debemos ser testimonio de lo que decimos ser cristianos. Como buenos cristianos, hacer cumplir la ley que rige en estos momentos. Yo recordaba precisamente un ejemplo que ponía el padre Monseñor Willy Peña sobre los mandamientos, que lo escuché en varias ocasiones mientras reflexionaba este tema que me asignaron. Él decía, eso es como los semáforos. Imagínense una ciudad sin semáforo. Es como está teniendo semáforo y a veces se pone como un caos. Ahora díganme ustedes si no. Entonces ellos están ahí y nosotros debemos cumplir esas leyes. Si está el semáforo en rojo, yo debo parar. Porque si no paro, pues tengo una consecuencia indudable. Hay un accidente. Y ese accidente puede ser de manera catastrófica, pueden haber muertos. Y todo lo que eso conlleva. Entonces la invitación es, debemos ser cumplidores de la ley, pero no volvernos legalistas, ¿cierto? Y siempre que la ley no se imponga más que el Señor. Miren que en los 10 mandamientos, el primero que lo encabeza es amar a Dios. Amar a Dios sobre todas las cosas. Y bueno, a veces se nos olvida que esa sea nuestra primera, ¿cómo sería la palabra? Eso es lo que debe imponerse primero, amar a Dios sobre todas las cosas. Pero a veces se nos olvida. Nuestra prioridad. Prioridad, esa es la palabra, así es. Gracias por aportar, Madre. Debe ser nuestra prioridad. Y nos ocurre frecuentemente un domingo que es el precepto ir a la iglesia. Y nosotros como cristianos, como dice la canción, nos puede faltar todo en la vida, pero no la Eucaristía dominical. Bueno, el que no va a diario, debe ser infaltable la misa dominical. Entonces, es que tengo un paseo y entonces no puedo ir porque tengo un paseo. Yo aprendí que si tengo el paseo, busco la misa más temprano, pero no dejo de ir a mi Eucaristía. Y calculando el tiempo, si no puedo ir antes, voy al finalizar. Por lo menos aquí en Barranquilla hay misas a las 8 de la noche o 7 de la noche, la más tarde. Pero no, que ese precepto no se pierda. Recordarles lo que dice Monseñor Willy Peña, cómo hacen para sobrevivir sin la Eucaristía. Él decía, si tú comes la Eucaristía cada 8 días, oye, ¿cómo haces el martes, el miércoles? Yo creo que ya tú debes sentirte así como sin fuerzas. O tú comes tu comida normal cada 8 días. Entonces necesitamos de verdad ponernos en la tarea, que Dios sea nuestra prioridad, que Dios nos hace libre para amar, que no se nos olvide eso. Mira que San Agustín decía una frase muy bonita que decía, ama y haz lo que quieras. Mire que en Juan lo dice que Dios es amor. Entonces no llenarnos de legalismos, no seguir imponiendo, desplazando a Dios, no dándole la prioridad, porque en este tiempo, muchos hablan de las bendiciones, pero no conocen al que bendice. Yo soy bendecida, y vas y tú miras, hombre, no vive la fe, no vive los sacramentos. Y yo siempre me pregunto, ay Señor, ¿y cómo hablan de bendiciones? Y ni siquiera te conocen. Pero bueno, bendito sea Dios, ahí estás tú. Haz tu obra, Señor, toca esos corazones. Yo le digo siempre, tráelos con lazos de amor. Tráelos con lazos de amor. Dales la gracia, Señor, de que te puedan descubrir. Yo siempre cuando oro por las personas esas que han muerto de manera trágica, la Eucaristía siempre los presento y le digo, Señor, ¿cuántos han muerto sin siquiera conocerte? No tuvieron esa gracia de haberse encontrado contigo. Regálales la gracia ahora de ese descanso eterno. Porque bueno, yo siempre digo, cuando escucho cosas así de trágicas, yo digo, ay Señor, es verdad cuando dicen en tu palabra que nos coja confesado. Y yo, claro que sí, porque yo creo en la vida eterna y creo en que voy a ese encuentro contigo.
Entonces yo por lo menos para mí, en mi caso, yo digo, bueno, que esa purificación no sea tan larga. Bendito sea Dios. Pero bueno, mis hermanos, la verdad es que recordarles siempre que Dios es amor, que Dios nos ama en libertad y desea que así lo hagamos nosotros. A veces lo que venimos cargando de nuestra crianza, esa falta de sanación interior son las que nos hace tener amores enfermizos. Y es el momento para recordarles que debemos hacer nuestra sanación interior, descubrir cuánto nos ama Dios, cuánto nos ha amado, que siempre está con nosotros. Y bueno, dejarnos amar por Él. Él está loco de amor por nosotros y quiere que nosotros seamos libres en Él. Que seamos libres para dejarnos amar por Él y para poder amar. Por eso es que dicen que nadie da de lo que no tiene. Entonces la invitación, mis hermanos, es a eso, a dejarnos amar, que no nos dejemos oprimir por tantas leyes, por tanta legalismo, y que seamos libres en Él y amemos en Él. Eso era lo que quería compartirles, mis hermanos. Si alguno tiene algún aporte o reflexionar algo sobre este evangelio, adelante.